Que el Señor bendiga en esta mañana a todos los que van a estar conectados con nosotros para poder iniciar un nuevo tema en el cual vamos a estar estudiando por estos próximas semanas adelante. Quiero que nos presentemos delante del Señor en oración para poder abrir el tema de este día y que juntos podamos recibir la palabra fresca que el Señor tiene para nuestras vidas. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad, mi Señor, que tú nos concedes siempre de poder abrir tu palabra y poder ser enseñado, Señor, por ti, por tu Santo Espíritu, Señor, y por tu presencia que estará con nosotros desde el principio hasta el fin. Dios mío, conoces nuestra necesidad, conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces cuáles son las áreas que necesitan fortalecerse en nuestras vidas. Tú conoces, Dios mío, cuáles son esos temas que necesitan ser corroborados, Señor, y fortalecidos para poder crecer y dar el fruto que tú esperas de nosotros. Nos ponemos en tu presencia y te rogamos, Espíritu de Dios, que seas tú llenando nuestras vidas, fortaleciéndonos y trayendo esa unción fresca sobre nuestras cabezas para poder recibir esta palabra con gracia y con unción, Señor. Espíritu de Dios, te rogamos que esta palabra nos transforme, que esta palabra cambie nuestra vida, nuestra forma de pensar, Señor, que cada día podamos ir haciendo avances hasta encontrarnos contigo en la perfección. Te alabamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, mi Señor. Amén, Jesús, y amén. Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros. Este es un día hermoso, un día donde la presencia del Señor está con nosotros y también su presencia nos permite poder aprender de su palabra. Solamente estoy poniendo aquí ya el video listo para que pueda empezar la clase. Este día vamos a dar inicio a un nuevo tema. Vamos a iniciar un tema hermoso también de la palabra del Señor. Terminamos la semana pasada lo que era el tema del viaje de Israel, mas sin embargo ahora vamos a dar inicio a un nuevo tema. Las próximas semanas en adelante vamos a estar analizando y estudiando detalladamente lo que es el Evangelio de Juan. Muy buenos días a todos los que se conectan, hermana Ermita, Carlita, bendiciones, hermano Milagro, bendiciones. Mil, qué bueno que esté con nosotros, Yanesita también, Dianita, muchas personas conectadas ya. Pero vamos a dar inicio al estudio de este día. El Evangelio de Juan es un evangelio sumamente hermoso. Es el cuarto evangelio de los 4 evangelios que todos nosotros conocemos y sabemos que están en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y el cuarto de ellos es el Evangelio de Juan, el cual vamos a estar nosotros estudiando con la bendición del Señor en estas semanas en adelante. El Evangelio de Juan, mis amados hermanos, se estudia aparte de los primeros 3. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos se estudian juntos. Más adelante vamos a programar también este estudio para que podamos estudiar cada uno de los evangelios, los 3 en conjunto. Los evangelios sinópticos son 3, Mateo, Marcos y Lucas, pero no entra el evangelio de Juan. Y la respuesta es sencilla, la respuesta es clara y es obvia. Para todos aquellos que han leído los 4 evangelios de corrido, ustedes pueden ver que en los evangelios sinópticos, ahí se estudia el contenido que es muy similar. En los evangelios sinópticos se estudia y se habla acerca de los milagros, acerca de las parábolas y acerca de la predicación pública del Señor Jesús mientras Él estuvo en la tierra. Si nosotros vemos Mateo, contiene casi las mismas cosas que Marcos y Lucas, pero el Evangelio de Juan no lo tiene. Así es que por eso es que el Evangelio de Juan se estudia separado de los otros 3 evangelios. En el Evangelio de Juan vamos a notar y vamos a ver que el 90% de las cosas que encontramos en el Evangelio de Juan no está en los evangelios sinópticos. Así es que, mis amados hermanos, es de suma importancia poder estudiar el Evangelio de Juan de una manera detallada, de una manera sencilla, pero
también rogándole al Señor que nos muestre las verdades que Él ha querido dejar escritas en su bendita palabra acerca de Él y acerca de las revelaciones que Dios tiene para nosotros, su pueblo. Así es que el 90% de las enseñanzas que hay en el Evangelio de Juan no están en el Evangelio de Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Por eso se estudia el Evangelio de Juan de una manera muy separada al resto de los evangelios sinópticos. Así es que es importante, ¿verdad?, ver este evangelio tan precioso, tan profundo. Normalmente se sugiere que el Evangelio de Juan se le dé a los primeros convertidos, a los recién convertidos, a los que entran al Evangelio, a los que entran a la iglesia de Cristo, se les recomienda que lean el Evangelio de Juan. Se dice, mis amados, que el Evangelio de Juan es un evangelio tan sencillo que fue escrito aproximadamente con un lenguaje de 1500 palabras. Es un evangelio sumamente sencillo que hasta un niño pequeño puede fácilmente entenderlo. Pero eso no nos tiene que confundir ni nos tiene que decir, no, si un niño lo puede entender, yo no me interesa verlo a mí. No, porque tiene verdades, tiene tesoros escondidos el Evangelio de Juan que aún el teólogo más hábil, más diestro, se va a dar duro, se va a romper la cabeza y no va a poder entender. Y para muestra tenemos el capítulo 3, cuando el Señor Jesús se acerca a Nicodemo y comienza a hablarle del nuevo nacimiento. Hasta el día de hoy, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, muchos teólogos no lo entienden a totalidad. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no importa cuántas veces nosotros leamos el mismo pasaje, siempre el Señor va a ser tan cuidadoso y tan amoroso de mostrarnos una nueva revelación, de mostrarnos algo que nosotros no habíamos visto anteriormente. Así es que, mis amados, necesitamos profundizar, necesitamos leer e indagar en el Evangelio de Juan para extraer lo que el Señor ha dejado escrito para nosotros. Y créanme que aún después del tiempo que nosotros invirtamos en este Evangelio de Juan, usted va a seguir aprendiendo más. Yo voy a seguir aprendiendo mucho más de este precioso evangelio. Esta es una pequeña introducción que estoy dando al estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 70 y el año 100. Algunos casi afirman que fue escrito en el año 90, pero vamos a dar un margen de entre el año 70 y el año 100. Ahora, en el año 70, todos nosotros sabemos que fue un año muy clave para Israel. ¿Por qué? Porque hubo una invasión romana liderada por Tito. El emperador Tito fue el que fue a Jerusalén, saqueó la ciudad, la derribó y hasta ese día, hasta ese año, hubo templo en Jerusalén. Esto fue en el año 70. Así es que el Evangelio de Juan se escribió después de que el templo fuera destruido. Es por eso que hay detalles y hay notas en el Evangelio de Juan que no hacen referencia al templo, porque ya no había templo para el momento en el que se escribió el Evangelio de Juan. De hecho, fue el último evangelio que se escribió. Mateo, Marcos y Lucas se escribieron casi al mismo tiempo, por supuesto por sus respectivos escritores. Mateo, todos sabemos que lo escribió Mateo el publicano, ¿verdad? Que fue el discípulo y llegó a ser el apóstol de Jesús. Marcos fue escrito por Juan Marcos, que era el ayudante del apóstol Pedro. Así es que Marcos vivía en Roma y le tradujo al apóstol Pedro lo que él predicaba acerca del evangelio. Así es que a Juan Marcos se le dio la tarea de escribir el evangelio de Marcos. Pero Lucas fue escrito precisamente por este mismo hombre llamado Lucas. Lucas era un doctor en medicina. Lucas era un hombre muy preparado, era un hombre muy lleno del Señor. Una de las cualidades que Lucas resalta en su evangelio acerca de Jesús es el tiempo que Jesús dedicaba a la oración, porque Lucas también era un hombre de oración y resaltó mucho en su evangelio de Lucas esta cualidad de Jesús.
de la oración y de la entrega y la comunión que Jesús tenía. Este es un pequeño preámbulo. Definitivamente tenemos que tocar algo otro de los otros evangelios para poder hablar de Juan, perdón. Así es que el evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 70, después que fue la destrucción del templo en Jerusalén, y aproximadamente entre el año 100. El año 100 después de Cristo fue el año en que Juan escribió el evangelio de Juan. De más está decir, mis amados hermanos, pero quiero mencionarlo para que no nos quede ninguna duda a ninguno de los que vamos a estudiar este evangelio. El evangelio de Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús. Juan fue el discípulo que Jesús amaba, aquel que recostó la cabeza en el hombro, en el pecho de Jesús cuando estaban en la última cena. Juan, el discípulo amado, es el escritor del evangelio de Juan. Juan escribió su evangelio casi al mismo tiempo que escribió el Apocalipsis. Ahora podemos tener un entendimiento mayor de cómo Juan estaba escribiendo el Apocalipsis casi al mismo tiempo que el evangelio de Juan. Así es que podemos contemplar que el evangelio de Juan tiene una madurez y unas profundidades y revelaciones que ningún otro de los evangelios tiene. Ahora, ¿por eso los demás evangelios son inferiores? No. Son un conjunto, son importantes, y los cuatro nos hablan y nos reflejan la vida y el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que el evangelio de Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado. Lo recalco y lo menciono porque en la Biblia, en los evangelios, se hablan de diferentes Juan. Entonces no nos vayamos a confundir, porque de hecho, aquí en el capítulo 1 del versículo 6 en adelante se habla del testimonio de Juan, pero no es el testimonio del escritor del evangelio de Juan, no es de Juan el amado el que se va a hablar, sino que es el testimonio de Juan el Bautista, otro Juan. Así es que es necesario, ¿verdad? Yo sé que todo esto es sencillo de entender, es fácil porque pues la mayoría de nosotros ya tenemos años en el evangelio. Así es que el evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 70 después de la destrucción del templo de Jerusalén y el año 100, el año en que murió el apóstol Juan, el apóstol amado. Aproximadamente entonces entre esta ventana de tiempo se escribió el evangelio de Juan. Ahora, Juan, el discípulo amado, escribió cuatro libros, voy a decir así. Primero, Juan escribió el evangelio de Juan, después escribió Apocalipsis, la revelación de Cristo la escribió el discípulo amado, pero también escribió, son 5 entonces, escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. 5 libros fueron escritos por el apóstol Juan, el apóstol amado. Así es que realmente era un hombre maduro, un hombre que había crecido y había profundizado en Dios. Escribió 5 libros, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Escribió Apocalipsis y escribió también el evangelio de Juan. Así es que definitivamente cuando nosotros nos sentemos a estudiar todos estos miércoles el evangelio de Juan, mis amados hermanos, estemos con una mente expectante, con un corazón abierto, que Dios nos quiere enseñar revelaciones preciosas a través de este evangelio. Así es que decíamos que fue escrito el evangelio de Juan con un rango de palabras aproximadamente de 1500 palabras, un lenguaje sencillo que un niño puede entender, que todos nosotros podemos entender, que tenemos por supuesto más madurez que un niño, pero también contiene profundidades y revelaciones que el teólogo más grande difícilmente las puede llegar a entender. Así es que por la gracia de Dios, por la inspiración divina, vamos a comprender muchas verdades preciosas que Dios ha dejado escritas acá en este evangelio de Juan. El evangelio de Juan, mis amados, se conoce como evangelio espiritual. Al evangelio de Juan se le conoce como el evangelio espiritual. Este nombre se lo dieron los primeros padres de la fe, los padres primitivos.
ellos le dieron el nombre del evangelio espiritual. Es por su contenido, es por la profundidad que tiene el evangelio que se le dio este nombre, el evangelio espiritual. ¿Qué más podemos decir de este evangelio? Hay una comparación que yo quiero hacer uniendo los 4 evangelios, uniendo Mateo, Marcos, Lucas e incluyendo también a Juan. Si van por favor conmigo, con los estudiantes hicimos un meeting la semana pasada, hicimos una conferencia por Zoom donde hablamos que es necesario que estemos con nuestro cuaderno anotando como que si estuviéramos aquí presentes en clase, que anotáramos, que tuviéramos nuestra Biblia como que si estuviéramos acá personalmente estudiando. Y si alguien tiene una pregunta, con gusto la puede hacer, la puede escribir, yo aquí puedo responderla también en el chat. Así es que vamos por favor a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 nos da una verdad muy importante y esto es lo que impresiona de la escritura. Ezequiel fue escrito muchos años antes que fueron escritos los evangelios, mas sin embargo se pueden complementar. La escritura se complementa. Hermana, no importa que usted esté en su trabajo, eso es bueno, pero está escuchando la palabra de Dios. Yo lo menciono nada más para los estudiantes, ¿verdad? Así es que en Ezequiel capítulo 1, aquí se habla de los 4 seres vivientes. Miren qué importante, cómo Ezequiel nos va a dar una introducción a lo que son los evangelios y nos va a introducir también a lo que es el evangelio de Juan. Así es que dice Ezequiel capítulo 1, voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 12, porque aquí vamos a hablar en Ezequiel de los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios. Estos seres vivientes están delante de Dios, pero tienen características y cualidades muy peculiares. No son monstruos, no son deformes. Pero ya voy a entrar y ya voy a leer porque les digo que no son monstruos y no son seres deformes. Lo que ellos están haciendo es representando una área del carácter de Cristo que está revelada en los evangelios, en los 4 evangelios. Por eso es necesario que nosotros nos introduzcamos con Ezequiel capítulo 1. Voy a leer Ezequiel 1 y el versículo 5 en adelante. Y dice: y en medio de ello, de ella, o sea, en medio de la presencia de Dios, dice, en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Acá está viendo Ezequiel una visión de los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios. Y dice, y esta era su apariencia. Ahora Ezequiel el profeta va a comenzar a resaltar. Qué bueno, Mili, qué bueno que está tomando notas, me alegra eso. Dice, esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Fíjese, dice Ezequiel que los 4 seres vivientes que están en la presencia, en la santidad de Dios, eran como hombres. Dice, era semejanza de hombres. ¿Qué significa? Que tenían un cuerpo similar al nuestro, brazos, pero tenía alas. Eso no tenemos nosotros los hombres, ¿verdad? Tenía alas, pero también tenía piernas, tenía cabeza. Ahora, más adelante dice que la cabeza no tenía un solo rostro, sino que eran 4 rostros los que tenían estos seres vivientes. Estas caras o estos rostros nos van a hablar de 4 aspectos de Cristo que están reflejados en los 4 evangelios. Entonces continúa diciendo el versículo 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Mire qué importante y qué necesario poder ver las características que da el profeta Ezequiel. Dice entonces, tenía 4 caras y 4 alas. El número 4 nos habla de un número universal. Hay 4 puntos cardinales, hay 4 evangelios, así es que el número 4 es algo universal, es algo que nos va a estar hablando del carácter de Cristo. Estoy, Mabelita, en Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 12 estamos leyendo. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 hasta el 12. Ahí se nos habla de los 4 seres vivientes.
Era semejanza de hombre, una figura como la nuestra, solo que tenían alas, pero tenía, dice, 4 rostros. Luego estoy en el versículo 7. Y los pies de ellos eran pies derechos, no tenía pie izquierdo, eran pies derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Ahora, mis amados, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Yo no puedo ver todos los detalles de estos seres vivientes porque nos desviaríamos un poco del estudio del Evangelio de Juan. Únicamente vamos a ver los rostros porque eso es lo que nos introduce a los evangelios. Así es que dice el versículo 8, y debajo de sus alas a sus 4 lados tenía manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y dice el versículo 9, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. No daban la espalda hacia la presencia de Dios, hacia el rostro de Dios. Estos 4 seres vivientes no daban su espalda, sino que caminaban derecho. Acuérdense que tenía 4 rostros, uno al frente, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo y uno en la parte de atrás. Ahí están los 4 rostros que ahorita los vamos a ver. Y dice entonces el versículo 10, y el aspecto de sus caras era, este es el versículo que yo quiero resaltar y quiero hacer notar y comparar con los 4 evangelios para introducirnos al evangelio de Juan. Dice Ezequiel 1:10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre. La primera cara que tenía estos seres vivientes al frente era cara de hombre. Y dice, y cara de león al lado derecho. Al lado derecho había un segundo rostro, una segunda cara. ¿De qué? De león. Ya voy a decir por qué y qué significa. Luego dice, al lado derecho de los 4. Y cara de buey al lado izquierdo. Al lado izquierdo de los 4. Y asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces, repasemos el versículo 10. Estos 4 seres vivientes que estaban en la presencia de Dios tenían el rostro de hombre, al lado derecho tenía el rostro de un león, al lado izquierdo tenía el rostro de un buey y en la parte de atrás tenía el rostro de un hombre, de un águila, perdón. Todo esto tiene un significado y una comparación perfecta con los 4 evangelios. He mencionado y he dicho, estos seres vivientes que están en la presencia de Dios nos hablan de un aspecto del carácter y de la naturaleza de Cristo. Todos nosotros sabemos que Cristo es la personificación de Dios en una forma humana. ¿Cómo podemos encerrar a un Dios tan grande en un cuerpo humano? Es imposible, es difícil. De hecho, todos nosotros sabemos que el nombre de una persona refleja su naturaleza. Jesús no solamente se llamaba Jesús, sino que dice, por ejemplo, Isaías 9 y el versículo 6, que el niño que iba a nacer se iba a llamar su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí nos da más nombres de Cristo, por lo menos 5 nombres más. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 nombres que Jesús iba a tener. Pero por supuesto todos le llamaron Jesús. Pero hay otra escritura donde se dice que Jesús iba a hacer su nombre Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Imagínense, ya llevamos 7 nombres de Jesús. Pero qué hablar de todos los demás nombres de Él, que son los mismos nombres de Dios. Que es Jehová Roi, Jehová nuestro pastor, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, que es justicia, Jehová Shaddai, y tantos nombres. Entonces, mis amados, es difícil encerrar a un Dios tan poderoso y tan grande en una forma de hombre o en un nombre solamente. Es por eso que tiene que tener muchos nombres, muchas representaciones o muchas caras. Ahora, dice que estos 4 seres vivientes tenían 4 rostros.
Estos 4 rostros reflejan una área del carácter de Cristo. Es difícil representar a Cristo en una sola cara. Necesita 4 caras para poder ser representado a Cristo. Y terminamos de leer el pasaje. Estoy en Ezequiel capítulo 1, versículo 11 y 12. Así eran sus caras y tenía sus 4 alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban. En realidad habían 6 alas, porque dice que cada uno tenía sus alas, cada uno 2 alas. ¿Y cuántos rostros habían? 4, 2, 4, 6, 8 alas. Cada uno tenían 2 alas. Entonces dice, las alas, dice, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y el versículo 12, estos seres vivientes son similares a los que se ven en Ezequiel capítulo 6. ¿Se acuerdan de los querubines que vio el profeta Isaías? Que dice que tenían 6 alas. Con 2 alas volaban, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Son similares a esos seres vivientes que están en la presencia de Dios. Así es que dice el versículo 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían, lo que ya hablamos. Ahora, quedémonos únicamente con los 4 rostros para poder entrar ya al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Estos 4 rostros nos muestran a cada uno de los evangelios. Voy a detallarlo. El Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo nosotros podemos ver el rostro de Cristo como un león. ¿Cuál era este rostro? El rostro al lado derecho. Era como un león. ¿Por qué Cristo es mostrado al rostro de león? ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo vemos a Cristo como un león, como el león de la tribu de Judá. Al Señor Jesús en el Evangelio de Mateo se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El enfoque principal de Mateo al escribir su Evangelio es mostrar a Cristo como el Rey por sobre todo rey, por sobre todo imperio. ¿Qué es esto? Mateo mostrando a Cristo como un rey en su cara de león. Cristo definitivamente es el león, dice el libro de Apocalipsis. Cristo es el león de la tribu de Judá. Así es que Mateo presenta a Cristo con el rostro de un león, el rostro del lado derecho de los seres vivientes de Ezequiel capítulo 1. Ahora el Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Cristo como un sacerdote. Todo el Evangelio de Marcos, eso se estudia más en detalle cuando se ve los Evangelios sinópticos, que más adelante vamos a programar el estudio de los Evangelios sinópticos. Ahí vamos a profundizar mucho más en esto. Ahorita solamente es un pequeño panorama de los 4 evangelios. El Evangelio de Marco entonces presenta a Cristo como el buey. ¿Qué es esto? ¿De qué habla el buey? Todos nosotros y los estudiantes, los que ya vimos el libro de Levíticos, vimos que la ofrenda máxima en el libro de Levíticos, la ofrenda más alta que Dios pedía era la ofrenda de un buey, de un becerro. Así es que Cristo viene a ser el sacrificio perfecto para Dios el Padre. Tanto así que la Escritura nos enseña y nos dice que el sacrificio de Cristo fue único. Fue uno y suficiente para llenar el corazón del Padre y para perdonar el pecado de toda la humanidad. En el Evangelio de Marcos, cuando se ve a Cristo, se ve como el sacrificio, como el buey, el sacrificio perfecto presentado delante de Dios el Padre. Ahí tenemos el segundo rostro, el lado izquierdo de los seres vivientes, el rostro de un buey. Mateo presenta a Cristo como un león, como un rey, el rey supremo. Marcos presenta a Cristo como el sacerdote,
como aquel sacerdote que se sacrifica por el pueblo. Presenta Marcos a Cristo como el rostro del buey. Pero tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas presenta a Cristo con el rostro de hombre. Todo el Evangelio de Lucas, Lucas exalta, Lucas resalta la cualidad. Y de hecho, en el Evangelio de Lucas, más que en los otros evangelios, se muestra a Jesús y se habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Me imagino que usted ya lo ha de haber notado. En el Evangelio de Lucas se presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino al mundo, el Hijo del Hombre sacrificó su vida, el Hijo del Hombre hizo esto. En el Evangelio de Lucas se presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Por eso definitivamente el rostro de estos 4 seres vivientes de Ezequiel encaja perfectamente con el rostro de hombre. Hay un cuarto rostro, que ese es el que nos falta y es el que habla el Evangelio de Juan. ¿Cuál es ese rostro que falta? Es la cara de águila, la que está en la parte de atrás, podemos decirlo de esa manera. El Evangelio de Juan presenta a Cristo con el rostro de águila. ¿Por qué? Porque Juan muestra a Cristo en todo su evangelio como el Hijo de Dios. Lo presenta como aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan exalta a Jesucristo como aquel Hijo que estaba desde el principio con Dios, creando y formándolo todo. El Evangelio de Juan, mis amados hermanos, resalta a Cristo, su divinidad, su carácter, lo resalta de una manera como ningún otro de los otros 3 evangelios. Qué preciosa la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se complementa y no se contradice. Díganme, ¿quién conoció? ¿Ezequiel conoció a Juan o a Mateo o a Marcos o a Lucas? Nunca. Si Ezequiel vivió cientos de años antes que Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero miren lo que Ezequiel escribió, cómo se complementa aún con los 4 evangelios. Así de preciosa es la palabra de nuestro Señor. Se complementa y jamás la palabra de Dios se contradice. Ahora, de esa manera es como los seres vivientes que están en la presencia de Dios muestran los 4 evangelios y muestran a Cristo también. Veamos el propósito del Evangelio de Juan. Estoy dando esta rápida introducción para poder ya entrar al versículo 1 en adelante, ¿verdad? El propósito del Evangelio de Juan. El propósito está claro en el Evangelio de Juan, capítulo 21 de Juan capítulo 21 y en el versículo 31. Ahí está el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Dice Juan 20 y el versículo 31. Dice, pero estas cosas, aquí está el propósito del evangelio de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿A quién iba a mostrar Juan? A Cristo como el Hijo de Dios. Así es que dice, yo escribí estas cosas en mi evangelio para que todos los que lean el evangelio de Juan crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué precioso, qué privilegio el que Dios nos da el poder estudiar el Evangelio de Juan. Queremos conocer a Cristo. El Evangelio de Juan es el libro perfecto para que nosotros nos enamoremos más de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Juan, entonces, mis amados hermanos, nosotros conocemos a Cristo como el Hijo de Dios, lo conocemos como el Mesías, lo creemos, lo amamos, lo adoramos más cuando lo conocemos a Él. El Evangelio de Juan habla de Cristo entonces como el Hijo de Dios y todo el Evangelio de Juan habla mucho más de su carácter que ninguno de los otros 3 evangelios.
Si queremos conocer cómo era el carácter de Jesús para poder imitarlo, el Evangelio de Juan es el libro perfecto para conocer más a Jesucristo. Hay algo más, mis amados hermanos, que como introducción quiero hablar del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver a Cristo caminando en el tabernáculo de Moisés. Ya estudiamos, en el instituto ya estudiamos lo que es todo el tabernáculo de Moisés. Nosotros pudimos ver que el tabernáculo de Moisés, todo lo que hay ahí está señalando y está reflejando a Cristo. Así como lo oye, y no estoy exagerando, todo el tabernáculo de Moisés es una figura de Cristo y de lo que nosotros tenemos que hacer en amor por Él. Cristo Jesús en el Evangelio de Juan se ve de la misma manera como en el tabernáculo de Moisés. Un ejemplo, en el Evangelio de Juan se ve a Cristo como la puerta. Dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y el versículo 9 dice: yo soy la puerta dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? Es Cristo. Cristo está reflejado en el Evangelio de Juan como la única puerta para la salvación. Si queremos ser salvos, si queremos entrar al cielo, lo siento, pero no es por medio de María, no es por medio de Mahoma, no es por medio de Buda, no es por medio de Alá, no es por medio de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quién es la puerta? Es Cristo únicamente. Ahora, en el tabernáculo de Moisés había una sola puerta. Todos nosotros sabemos que el atrio era la pared que estaba alrededor del tabernáculo de Moisés, y había una sola puerta. En el atrio era como una forma rectangular, 100 codos de largo y 50 de ancho. Así es que había una sola puerta en el atrio. ¿Y quién era esa puerta? La misma que nos está revelando el Evangelio de Juan, que es Cristo Jesús. Miren, mis amados hermanos, una vez más puedo mostrar que la Escritura se complementa, ella misma se complementa. El tabernáculo de Moisés, que se erigió mientras estaba el pueblo de Israel caminando en el desierto, como lo vimos ya hace unos meses atrás. ¿Se recuerdan? El pueblo estaba en el monte Sinaí acampando cuando Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés para que pudieran levantarlo. Así es que el atrio, que era toda la parte exterior del tabernáculo, tenía una sola puerta. Y esa puerta del atrio nos está hablando de Cristo. Esa puerta, estoy haciendo a grandes pasos un recordatorio de lo que es Levítico, el estudio de Levíticos, el estudio del viaje de Israel, el estudio del tabernáculo de Moisés, para que veamos cómo el Evangelio de Juan es de completo. Ahora, en el atrio estábamos diciendo que había una sola puerta. Todo aquel hijo de Dios, israelita, que quería ofrecer algún holocausto a Dios, iba a entrar por esa puerta, que había una sola puerta. No había una puerta trasera, no había una puerta de emergencia. No, era una sola puerta la que tenía el atrio. Y mire si no es nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es por casualidad. Esta puerta que estaba en el atrio, que era la única, tenía 4 pilares. 4. ¿Por qué 4 pilares? Porque nos están hablando de los 4 evangelios. Nos están hablando estos 4 pilares del fundamento del carácter de Cristo visto en los 4 evangelios. Imagínense qué impresionante. Bueno, también es apóstol Juan, ¿verdad? El discípulo amado que escribió el Evangelio de Juan. Juan entonces, acá en Juan 10 y el versículo 9,
nos resalta que Cristo es la puerta. Como en el tabernáculo de Moisés había una sola puerta con sus 4 pilares, también el Evangelio de Juan nos dice que una sola es la puerta para entrar al cielo, y esa puerta es Cristo Jesús. ¿Cómo también podemos ver? ¿Qué más? Estamos hablando que en el Evangelio de Juan podemos ver a Jesús caminando a través del tabernáculo de Moisés. O sea, que como Cristo se ve en el tabernáculo de Moisés, así también Cristo se ve en el Evangelio de Juan. También en Juan capítulo 1, fíjense qué importante este versículo. Juan capítulo 1 y el versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ya voy a entrar al versículo 1, ténganme un poquito de paciencia. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es bien importante y es bien clave para relacionarlo con el tabernáculo de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si nosotros nos recordamos, mis amados hermanos, Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, hazte un tabernáculo para que en ese tabernáculo yo habite en medio del pueblo. El deseo de Dios, desde el Génesis, el deseo de Dios era estar con el hombre y la mujer que él había creado. El deseo de Dios sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Dios quiere que sus hijos, que su pueblo esté con él, esté juntos, reunidos, unánimes. Por eso es que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios habita en medio de su pueblo. Mis amados hermanos, es importantísimo congregarnos, es importante estar juntos como hermanos, pero hay personas que dicen juntos pero no revueltos. No, es importante estar juntos, pero en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo deseo. Que nuestro deseo sea únicamente alabar, exaltar el nombre de Dios con nuestros hermanos. El tabernáculo de Moisés fue levantado en el desierto para que Dios habitara en medio de su pueblo. Sí, no estoy hablando del tabernáculo de Moisés, estoy hablando del del Evangelio de Juan. Pero el tabernáculo de Moisés tiene una similitud con cómo nosotros vemos a Cristo en el Evangelio de Juan. Había una sola puerta en el tabernáculo, en el atrio, y esa puerta nos habla de Cristo. Ya lo vimos aquí, pero estamos ahora hablando de que Cristo, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora fíjese, esta palabra habitó en el griego, la palabra que se utiliza, ¿sabe qué significa? La palabra que se utiliza en griego para habitar o habitó significa puso tabernáculo o tabernaculizó. ¿Qué significa entonces? Este versículo, estoy en Juan 1:14, dice que aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó con nosotros o entre nosotros. Mire qué hermoso es Cristo Jesús. Jesús dejó el cielo, dice Filipenses capítulo 3, usted ya lo ha leído, o capítulo 2, perdón. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo estaba en los cielos, pero no le importó tener el dejar, el estar en la presencia de Dios, sino que dice que Él se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vino como siervo, nació en medio de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tabernaculizando en medio nuestro. Él, la presencia misma de Dios, caminando en medio de este mundo tan sucio y tan corrupto como en el cual vivimos ahora en día. Cristo
tabernaculizó. Cristo habitó en medio nuestro. Qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Pero todavía dice Juan capítulo 1 y el versículo 29. Estamos viendo a Cristo en el Evangelio de Juan, de la misma manera como Cristo se veía en todo el tabernáculo de Moisés. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, Juan el Bautista estaba señalando a Cristo como el Cordero. ¿Qué era el Cordero? El sacrificio perfecto que se ofrecía en el altar del holocausto en el tabernáculo de Moisés. El Señor Jesús es el sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que esto tiene una similitud hermosa también con lo que le sucedió a Abraham. ¿Se recuerdan ustedes que Dios le pidió a Abraham? Dios le dio a Isaac, su hijo, su heredero, Dios se lo dio a Abraham. Pero se recuerdan que cuando Isaac tenía aproximadamente unos 12 años de edad, Dios le habló a Moisés y le dijo, a Abraham, y le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, dámelo en holocausto. Y Abraham, fielmente, en obediencia, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ahora, ese acto es un acto preciosísimo y muy simbólico. ¿Simbólico de qué? Abraham representa a Dios el Padre. Isaac, el Hijo, representa a Cristo Jesús. Así es que dice que la historia, ¿verdad? Nosotros todos sabemos esa historia. Dice que Abraham tomó a su hijo y lo subió en el altar para sacrificarlo. El Padre entregó a su hijo sin ninguna objeción alguna. Abraham pone a su hijo, pero dice que cuando estaba a punto de clavarle el cuchillo a su hijo para sacrificarlo a Dios, dice que la voz del cielo le dijo a Abraham, no lo hagas. Ahora sé que tú amas y obedeces a mi palabra. Y dice que vio a Abraham a lo lejos. Dice que vio un cordero que estaba trabado en medio de un zarzal. Y Abraham fue, agarró el cordero, quitó a Isaac y subió al cordero, figura de Cristo. Quien murió en lugar de nosotros fue Cristo Jesús, puesto en el altar del holocausto. Así es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está viendo que es el sacrificio supremo, el sacrificio perfecto de Cristo para toda la humanidad. Un último punto y avanzo con el estudio. Cuando estamos hablando de este relato de Abraham, Abraham sacrificó a su hijo, iba a sacrificar a su hijo en el monte Moré. Y ese monte es el mismo monte donde años, miles de años después, el Señor Jesús fue sacrificado y es el Gólgota. Ese es el monte donde Abraham, miles de años atrás, iba a sacrificar a Isaac. Mire cómo la escritura no es casualidad, sino que la escritura se complementa. El mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo es el mismo monte donde el Señor Jesús fue crucificado y fue entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Avancemos entonces, mis amados hermanos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado y Cristo también es la puerta, que es figura de la salvación para todos nosotros que ahora entramos al reino de Cristo. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, no me he olvidado, aun y cuando he mencionado Levíticos, el tabernáculo de Moisés, el viaje de Israel, pero estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan hay 3 grupos de 7. Así como lo oye, si usted no lo había notado, ahora lo vamos a aprender. Cuando nosotros leemos, de hecho, mis amados, yo les suplico, lean todo el Evangelio de Juan. Los 21 capítulos, léanlo. Les va a bendecir mucho.
El Evangelio de Juan tiene 3 grupos de 7. Hay un primer grupo que es el grupo de los 7 yo soy de Cristo. Hay 7 yo soy de Cristo. ¿Se recuerda? Se los voy a mencionar, los 7 yo soy de Cristo. En Juan capítulo 6 y el versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Los 7 yo soy de Jesús están aquí en el Evangelio de Juan, no en ningún otro de los evangelios. El segundo yo soy está en Juan 8:12. Juan 8:12 dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7 Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11 Jesús dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está bien, Carlita, no te preocupes. Luego el séptimo yo soy está en Juan 15:1. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. En el Evangelio de Juan vemos el primer grupo de 7. ¿Cuáles 7? Los 7 yo soy de Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 yo soy de Jesús que están aquí en el Evangelio de Juan, en ningún otro evangelio. El segundo grupo de 7. El segundo grupo de 7 se ven 7 señales antes de la resurrección de Jesús. 7 señales antes de la resurrección. Ahora, no hay solo 7 señales, en realidad son 8, pero por eso se le llama 7 señales antes de la resurrección, porque después de la resurrección de Jesús, Él hizo un milagro más, una señal más, que por eso es que se completan 8, pero son 7 señales que Jesús hizo antes de que Él muriera. Las 7 señales de Jesús acá se ven también en el Evangelio de Juan. Ahora, son milagros, pero se le llaman señales. ¿Por qué se le llaman milagros y por qué se le llaman señales? Es simple. El propósito de una señal es que venga seguida de una revelación y de una verdad espiritual. Estos 7 milagros que Jesús hizo no son simple milagro, sino que son milagros que son señales porque traen una revelación. ¿Sí me entienden? ¿Sí está fácil de entender para todos? Un milagro, Jesús lo hace, pero es una señal, porque es una señal que tiene una verdad escondida que nosotros por misericordia podemos entender. El segundo grupo de 7 señales está en el Evangelio de Juan. Las voy a enumerar. La primera señal, cuando Cristo convierte el agua en vino. Un milagro poderoso, que no solamente es un milagro, es una señal. Cristo estaba mostrando algo, estaba revelando algo con ese milagro. Con la ayuda del Señor vamos a descubrir cuál es ese milagro cuando lleguemos a ese punto. La segunda señal es Cristo sana al hijo del oficial del rey. Eso está en Juan 4:46 al 54. La primera señal está en Juan 2 del 1 al 11. La segunda señal, Juan 4:46 al 54. La segunda señal es que Cristo sana al hijo de un oficial. La tercera señal, cuando Cristo sana al paralítico. Juan 5 del 1 al 9. La cuarta señal es cuando Cristo alimenta a los 5,000. Ese fue un milagro, pero se convierte en una señal porque hay un mensaje, hay una revelación espiritual. Estamos en el número 4. Cristo alimenta a los 5,000. Ok. La segunda señal es Juan 4:46 al 54. La segunda señal, Juan 4:46.
Y la segunda señal es Cristo sana al hijo de un oficial. La tercera señal, voy a mencionarla nuevamente, es cuando Cristo sana al paralítico. Esto está en Juan 5 del 1 al 9. La señal número 4 es cuando Cristo alimenta a los 5,000. Esto está en Juan 6 del 1 al 14. La quinta señal que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, la quinta señal es cuando Cristo camina sobre las aguas. Eso está en Juan 6, 15 al 21. Juan 6, 15 al 21. La sexta señal es cuando Cristo sana al hombre que nació ciego. Eso está en Juan 9, capítulo 9, del 1 hasta el versículo 41. Esa es la sexta señal. Y luego tenemos la séptima señal que Jesús hizo antes de que muriera. Es que Cristo levanta o resucita a Lázaro que había muerto. Todos nosotros conocemos que eso está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la sexta? Muy bien, la sexta es Juan 9, 1 al 41. Juan capítulo 9. Y es cuando Cristo sana al hombre que nació ciego. Esa es la sexta señal. Y la séptima señal está en Juan 11, que es cuando Cristo resucita a Lázaro de entre los muertos. Ahí están las 7 señales que Jesús hizo antes de su muerte, ¿verdad? Así es, gracias, Janecita. Así es, traten de compartir esta enseñanza para que muchos también puedan aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la idea. Nuestra idea no es promover a nadie, nuestra idea no es promover una iglesia, nuestra idea es enseñar la palabra de Dios únicamente. Son 7 señales entonces antes de la resurrección de Cristo, pero hay una última señal que Jesús hizo, que es la octava señal, pero esta señal la hizo después de la resurrección. La octava señal es la pesca milagrosa. Fíjese qué importante es esto. Esto está en Juan 21:11. Juan 21:11. Esta es la octava señal que Jesús hizo, pero esta señal la hizo después de que murió y resucitó. Esta fue la pesca milagrosa. No es la misma pesca que aparece en los evangelios sinópticos. No es la que Mateo, Marcos o Lucas habla acerca de que tiraron la red y gran cantidad de peces salieron. No es esta. Solo en el Evangelio de Juan está esta pesca. Esta se le llama también la pesca milagrosa de Cristo, pero Jesús ya había resucitado y les dijo a sus discípulos, se les apareció a Jesús, a sus discípulos de noche en la barca y les dijo, tira la red. Y ellos la tiraron y sacaron 153 peces. ¡Wow! Ese milagro es impresionante, la revelación espiritual de lo cual nos habla los 153 peces. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 21 de Juan. Así es que tranquilos, ahorita solo estamos dando un panorama. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el segundo grupo de 7 en el Evangelio de Juan. Lo voy a repetir rapidito. En el Evangelio de Juan tenemos 3 grupos de 7. Tenemos los 7 yo soy de Jesús, que ya los mencioné. Tenemos los 7 milagros, que son señales, las 7 señales que Jesús hizo. Y el último grupo de 7 que tenemos en el Evangelio de Juan son los 7 grandes discursos que Cristo dio públicamente para todos. El último grupo de 7 es los 7 grandes discursos de Cristo. Los voy a mencionar nuevamente. Los 7 discursos de Cristo. El primero de ellos lo encontramos en Juan capítulo 3, del 1 al 36. Juan capítulo 3 da un precioso discurso que se llama el discurso del nuevo nacimiento. Cuando lleguemos a este capítulo 3, yo hasta ahorita no lo acabo de entender todavía. Pero bueno, ahí habla Jesús de ese gran discurso acerca del nuevo nacimiento.
El segundo gran discurso de Jesús está en Juan 4 del 1 al 42. El segundo discurso es cuando Jesús habla con la mujer samaritana y habla acerca del agua de vida eterna. Un discurso preciosísimo que él le hace a una mujer. No necesitaba Jesús multitudes. A una mujer Jesús le habla este gran discurso acerca del agua de vida eterna. El discurso número 3 que Jesús habla está en Juan capítulo 5, versículo 19 al 47. Juan 5, 19 al 47 está acerca del discurso de la divinidad del Hijo, de su divinidad. El cuarto discurso que nosotros encontramos está en Juan 6, 22 al 66. Este es un poderoso discurso que Jesús da acerca del pan de vida. Jesús habla su cuarto discurso y él dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Así como Moisés, así como el pueblo de Israel comía pan caído del cielo, ese pan, dice Jesús, es figura de lo que yo soy. Jesús es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra necesidad. Ese discurso está out of this world, como dicen los gringos, ¿verdad? Fuera de este mundo. De hecho, mis amados hermanos, por este discurso que Jesús dio, su cuarto discurso diciendo que Él era el pan de vida, muchos de los discípulos y de las personas que seguían a Jesús lo abandonaron. ¿Saben por qué? Porque se sintieron ofendidos. El cuarto discurso es Jesús el pan de vida. ¿Sabe por qué se sintieron ofendidos? Porque Jesús les dijo: ustedes me tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. Eso les ofendió gravemente, que por eso es que dice Juan 6:66, que desde ese día en adelante muchos de sus discípulos se regresaron atrás. De hecho, ahí fue donde Pedro le dijo a Jesús: ay, Jesús, dura es esta palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? No, por favor, no se me vayan, no me dejen de dar like. No, ¿sabe lo que les dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, les dijo. Imagínense. Ese cuarto discurso de Jesús fue poderoso. Ok, ese fue el cuarto discurso de Jesús. Jesús, el pan de vida. El quinto discurso de Jesús está en Juan capítulo 7 del 1 al 52. Juan 7. El quinto discurso de Jesús es cuando Jesús habló del Espíritu dador de vida. Precioso también cuando les habla de la promesa del Espíritu Santo. Bello discurso también. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. El discurso número 6. El discurso número 6 está en el capítulo 8, desde el versículo 12 al 59. Juan 8, 12 al 59 es el sexto discurso que Jesús da, y es cuando Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Ese es el sexto discurso. Y el séptimo y último discurso público que Jesús dio está en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y es cuando Él habla de que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Precioso, precioso. Este evangelio de Juan está bellísimo, bellísimo. El tiempo se me está agotando, tengo 25 minutos para terminar. Quiero entrar ya al evangelio de Juan, solamente voy a recapitular esto último que he dicho. En el evangelio de Juan, únicamente en el evangelio de Juan, hay 3 grupos de 7. Están los 7 yo soy de Cristo, están los 7 milagros que Jesús hizo antes de su resurrección, y están los 7 grandes discursos de Cristo. Qué bueno, alabo y bendigo al Señor porque está haciendo de bendición este estudio. Qué bueno, hermana Juanita, que le está llegando a su corazón este estudio. Ese es el motivo, hermanos. No estamos promoviendo a nadie, estamos estudiando la palabra del Señor. Ok, entremos ahora al evangelio de Juan ya de una manera directa. Rapidito voy a hacer un bosquejo. Voy a presentarles cómo vamos a estudiar el evangelio de Juan.
de la manera más sencilla. Ustedes saben que a mí me gusta estudiar la palabra del Señor de la manera más sencilla. La palabra de Dios no es complicada ni es difícil de entender cuando tenemos la mente y el corazón correcto delante de Dios. El Evangelio de Juan lo vamos a dividir en 3 partes únicamente. 3 partes. La primera parte vamos a hablar acerca del ministerio público de Jesús. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se muestra el ministerio público de Jesús. La segunda parte que vamos a estudiar va a ser los discursos que Jesús dio en el aposento alto. Eso es preciosísimo, eso es hermoso. Los discursos que Jesús dio a sus discípulos cuando él estaba en el aposento alto, fue una noche, una semana antes de morir. Eso se mira desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 fueron los discursos que Jesús dio en el aposento alto. Y la última y tercera parte, como vamos a dividir el Evangelio de Juan, es la pasión y la resurrección de Cristo, que es desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21. Así de sencillo. La primera parte vamos a estudiar el ministerio público de Jesús desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. La segunda parte vamos a estudiar los discursos que Jesús dio en el aposento alto cuando estaba con sus discípulos. Esa fue la última noche que iba a estar con ellos. Preparó a sus discípulos con estos preciosos y poderosos discursos. Capítulo 13 al 17. Y por último, vamos a ver a Jesús en su pasión y en su resurrección. Capítulo 18 hasta terminar el capítulo 21. Así de sencillo vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Entremos ahora en el Evangelio. Juan capítulo 1 y voy a leer versículo del 1 al 3. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo entendimos? Increíble, ¿verdad? Preciosos. Primeros 3 versículos que le explotan el cerebro a uno. ¿Y qué significa todo esto? Es sencillo. Dice, en el principio era el Verbo. ¿A qué principio se refiere? ¿A dónde está hablando? ¿De cuál principio? Sencillo. Está hablando al principio del Génesis. Génesis capítulo 1, cuando Dios el Padre estaba creando el universo, Dios estaba con la Trinidad. Miren, yo sé, yo entiendo. Hay personas que no creen en la Trinidad y lo siento por ellos. Pero qué privilegio el que nosotros tenemos de poder creer en la Trinidad. Dios es 3. Dios es uno, pero a pesar de ser uno, está compuesto por 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno de ellos es superior. Todos están en la misma categoría y en la misma autoridad y tienen el mismo poder. Ahora, cada uno tiene su propia función. Eso sí es diferente. En Génesis capítulo 1, de hecho nosotros ya estudiamos también el Génesis, todo el libro del Génesis. Por ahí subió Yanecita, ¿verdad? Si alguien quiere estudiar el libro del Génesis, está en IBTS Houston. Ahí pueden ustedes estudiar el libro del Génesis. Ahora, en el libro del Génesis nosotros vimos cuando lo estudiamos que en el capítulo 1 se ve la Trinidad actuando. Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios habló, pero Cristo, dice aquí Juan, así es, son 3 en 1. Juan ahora está diciendo que Cristo es el Verbo de Dios. Qué precioso, qué revelación más hermosa la que Juan nos está dando. ¿Qué significa el verbo? ¿Qué significa que Cristo es el Verbo de Dios? Lo que significa en palabras más sencillas, hermanos, es que Cristo es la palabra de Dios. En el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz,
inmediatamente Cristo, que es la palabra, es el verbo de Dios, Cristo entró a hacer la luz y fue hecha la luz. Y así sucesivamente en toda la creación, Dios habló y la palabra de Dios, que es Cristo, que es el verbo de Dios, actuó. Qué hermoso poder ver a la Trinidad actuando junta. Pero también dice el libro del Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba sobre todo el mundo. El Espíritu de Dios andaba sobre la faz del abismo, dice Génesis 1:1. Qué hermoso, 1:2. Qué hermoso ver a la Trinidad. Si alguien no ve a la Trinidad en el Génesis, es porque definitivamente tiene los ojos bien velados para no poder entender y verlo. Así es que acá el apóstol Juan, el discípulo amado, nos enseña que Cristo es el verbo de Dios. ¿Qué significa cuando Juan dice que Cristo es el verbo de Dios? Lo que significa es que Cristo es la palabra de Dios. Y miren, Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Sencillo, claro. Era Dios, era el verbo, era el Espíritu Santo, pero los tres eran uno. Y dice, y el verbo era Dios. Así. Jesús era el verbo, pero Jesús era Dios. El Espíritu Santo estaba moviéndose en medio del abismo, en medio del mundo, pero el Espíritu era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Ahora quiero que vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 13 y el versículo 31. Marcos 13:31, por favor, note lo que dice Marcos. Dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir este versículo? El cielo y la tierra pasarán. Y eso es una gran verdad. Dice segunda de Pedro capítulo 3. Dice el apóstol Pedro que estos cielos y esta tierra que nosotros conocemos y en la que vivimos hoy, esos cielos que nosotros vemos tan bonitos, esta tierra en la que nosotros vivimos, dice el apóstol Pedro, que va a ser destruida por fuego. Va a pasar. ¿Cuándo? Después del milenio, cuando los 1000 años terminen, Dios va a mandar fuego para que destruya esta tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 21 que del cielo y de la tierra que nosotros conocemos, nunca más se va a recordar nadie. El cielo y la tierra pasarán. Es lo que dice el Evangelio de Marcos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles son las palabras de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. El verbo de Dios es la palabra de Dios. Así es que se refiere este versículo a la Biblia, a la palabra de Dios, pero también se refiere a que Cristo nunca, nunca, nunca va a pasar. Cuando nosotros estudiemos fundamentos de la fe, que es otro estudio dentro del Instituto Bíblico, el Fundamentos de la Fe nos muestra a Cristo, cómo Él era antes de todas las cosas y cómo Él va a seguir siendo después de todas las cosas. Cristo no tiene principio, pero tampoco Cristo tiene final. Mire qué poderoso lo que Juan nos está diciendo cuando Él nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio, este era en el principio con Dios. Pero todavía dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Quiero que vaya por favor conmigo a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Todos nosotros conocemos este capítulo 8. Nosotros sabemos que en este capítulo 8 se habla de la sabiduría. Desde el versículo
12, Proverbios 8:12. Desde el versículo 12 en adelante, ahí se comienza a hablar de la sabiduría. Y la sabiduría en este capítulo 8 de Proverbios se tipifica como una mujer. Pero en realidad, la sabiduría está hablando directamente de Cristo. Ahora, para los que son curiosos como yo y preguntones como yo, ¿verdad? ¿Por qué la sabiduría se habla como una mujer, pero se refiere a Cristo y Cristo es un hombre? Es fácil, es sencillo. Cristo es la personificación de la sabiduría, pero también esta sabiduría debe de verse reflejada en la iglesia. Por eso es que se llama con nombre femenino, la sabiduría con nombre femenino, porque la iglesia debe de reflejar la misma sabiduría que Cristo. Así es que por eso se le menciona aquí en Proverbios capítulo 8, la sabiduría como una mujer, porque está hablando de la iglesia. La iglesia debe de ser sabia. Nosotros como hijos de Dios necesitamos reflejar la sabiduría de Dios a este mundo. Así es que cuando nosotros vemos, y de hecho lo vamos a leer ahorita, Proverbios capítulo 8 y el versículo, voy a leer desde el versículo 25 hasta el 30. Por el tiempo no lo puedo leer todo, pero usted lo puede leer en su casa. Proverbios 8:25, usted va a ver claramente que se habla de la sabiduría, pero usted va a ver la comparación perfecta que es Cristo. Está hablando de Cristo. Dice Proverbios 8:25, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados fuesen formados, ya había sido yo engendrada. ¿Quién? La sabiduría. Jesús había sido engendrado antes de que los montes, de que los collados fueran hechos. Jesús ya existía. Dice el versículo 26, no había aún hecho la tierra. Oiga, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, el hombre. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿De quién habla? De Jesús. Ahí estaba yo, dice Jesús, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no se traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos sobre la tierra. Dice el versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. Ay, este versículo está para darle un aplauso al Señor Jesús, porque Él dice, yo ya existía antes de que todo este mundo, todos los abismos, los mares, antes de que el hombre y la mujer existieran, yo ya estaba con Él, dice. Con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién es Él? El Padre. Con el Padre, el Hijo estaba ya ordenándolo todo. Y dice, y era su delicia de día y de noche. Dios, el Padre, la Trinidad, se alegraba al ver cada día. ¿Se recuerdan que dice Génesis capítulo 1? Cuando habla de la recreación de todas las cosas y dice, y vio Dios que era bueno. Y fue el primer día, el segundo día, Dios se alegró. Cristo se alegró con cada día de la creación. Y dice, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y dice el versículo 31, me regocijo, dice Jesús, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Nuestro Dios se deleita en medio nuestro, mis amados hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso ver cómo Juan tenía toda la razón con lo que escribió. Cuando Juan estaba escribiendo eso, me imagino que el Espíritu le estaba trayendo a su mente todos estos versículos que hemos leído. Leímos ya entonces los primeros 3 versículos. Juan, estamos estudiando el Evangelio de Juan, versículo 1, 2 y 3. Lo vuelvo a leer para avanzar. Dice el versículo 3, Juan 1, 3 dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, por la palabra, por Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Si Cristo no hubiera estado ahí, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es el que tiene
la autoridad para hablar, pero Cristo es el que tiene el poder para ejecutar lo que Dios ha hablado. Por eso es que Cristo es el verbo de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Que no le vuelva a caber una duda de quién es Cristo. Es el verbo, es la palabra de Dios actuando, haciendo lo que Dios ha dicho que hagamos. Así es que si Dios ha dicho que ustedes y yo reinaremos con Él, créale, porque Cristo está obrando en nosotros para llevarnos a la gloria juntamente con Él. Precioso nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Precioso el verbo hecho carne entre nosotros. ¡Qué hermoso! Cristo entonces es el eterno juntamente con el Padre. Tengo 10 minutos para terminar. Avancemos. Juan capítulo 1 y leamos ahora versículo 4 y 5. Juan 1, 4. En Él, ¿en quién? En Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Ahora, ¿de qué nos habla aquí Juan, el apóstol Juan? Dice que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lea conmigo, por favor, Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Dice ahora el apóstol Pablo, lo explica de otra manera. Colosenses, después de Filipenses, Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el motivo de que nosotros estamos en esta tierra. Fuimos creados para adorarlo a Él. Fuimos creados para reflejar a Cristo. Mis amados hermanos, no somos cristianos porque vamos y cantamos en la iglesia. No somos cristianos porque andamos falda larga y andamos con la cara lavada. Somos cristianos porque reflejamos a Cristo en nosotros. Si alguno no está reflejándolo, despójese de todo pecado y refleje a Cristo, porque para Él hemos sido creados, lo dice acá claramente la Escritura. Pero leo todavía el versículo 17, Colosenses 1:17. Y en Él, en Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más el apóstol Pablo nos corrobora, nos confirma lo que dice Juan, lo que dice Proverbios, lo que dice toda la Escritura. En Él estaba la vida, en Cristo, mis amados hermanos, estaba la vida. Pero también dice, dice Efesios 2:1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora nosotros tenemos una doble vida. Vida porque estamos en este mundo, estamos con vida, pero ahora tenemos vida eterna, una vida que Cristo nos dio cuando nosotros lo recibimos a Él. Por eso es que Juan dice, en Él estaba la vida. De hecho, dice Juan 10 y el versículo 10. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, cuando nos muramos, cuando partamos de este mundo, no llegamos hasta ahí. No, nuestra verdadera vida empieza cuando morimos. Nuestra vida eterna ahí inicia. Somos eternos. Por eso es que no me gusta cuando alguien juega con nuestra salvación.
Cuando alguien juega con nuestra eternidad, somos eternos. Hemos recibido la vida eterna por medio de Jesús, dice Juan. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de nosotros, de los hombres. Y dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Vaya por favor conmigo a Mateo. Mateo capítulo 6 y el versículo 22. Mateo 6, 22. Miren lo que dice Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo, dijo Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así es cierto. Usted vea a los ojos a una persona y va a poder ver si está triste, si está alegre, si está preocupada. Ahí lo va a poder ver en los ojos de una persona. Pero dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, dice Jesús, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, significa que la luz de Cristo está dentro de ti. Pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tengamos cuidado, mis amados hermanos. No somos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia. Somos cristianos porque tenemos a Cristo morando dentro de nosotros. Procuremos, aunque nos cueste, practiquémoslo. Procuremos cada día reflejar la luz que hay en nosotros. ¿Sabe por qué hay veces la gente no nos quiere como cristianos? Porque la luz de Cristo está así, casi apagándose. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo, no descuides el fuego del don que hay en ti. Y el fuego el don no solamente se refiere a la profecía, a los 9 dones que nosotros conocemos. No, el don que hay dentro de nosotros es Cristo Jesús. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que Él era el don del Padre viniendo a este mundo? Necesitamos que la luz de Cristo salga por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestras actitudes, por todo nuestro ser, porque Él es la luz del mundo. Todavía tengo tiempecito, tengo 4 minutitos para entrar a los próximos versículos. Regresamos a Juan. Juan versículo 6 al 8. Me voy a quedar aquí porque el tiempo se me va a terminar, pero va a ser una introducción para la próxima clase. Fíjense lo que dice el versículo 6 al 8. Estoy en Juan 1, 6. Hubo un hombre, ahora va el discípulo amado, el escritor del Evangelio de Juan, va a introducirnos a otro Juan, a Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando de él, no está hablando de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 7, este Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Ahora, estos versículos nos introduce el escritor del Evangelio de Juan, nos introduce a conocer a una nueva persona. Una nueva, digo pues porque lo acaba de mencionar, pero nosotros ya sabemos quién es. Es el Juan el Bautista. Entonces, acá dice que Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz para que todos crean en él. Ahora, aquí se está comprobando el llamado de Juan el Bautista. Dice que él iba a dar testimonio al mundo para que crean en él. Fíjense, vamos por favor rapidito a Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Cuando el profeta Malaquías escribió esto que yo voy a leer ahorita, él lo escribió 400 años antes de que Jesús naciera. Pero Malaquías estaba viendo por el Espíritu que iba a venir Juan el Bautista,
que iba a ser el precursor de Cristo. Dice Malaquías 3 y el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién estaba profetizando Malaquías 400 años antes de que Jesús naciera? Malaquías, sin duda alguna, sin temor a equivocarnos, Malaquías estaba viendo a Juan el Bautista. El precursor de Cristo estaba siendo anunciado desde antes. Ahora, ¿por qué? ¿Qué lógica tiene que Juan el Bautista viniera antes que Jesús? ¿Qué lógica tiene? Es simple, es sencillo. En el tiempo de Jesús, lo normal era que cuando un rey iba a visitar una ciudad o un lugar, lo que el rey hacía es que enviaba pregoneros, enviaba un siervo, un precursor, que esta persona iba a entrar a la ciudad con trompetas e iba a decir: el rey de la ciudad tal de donde yo vengo viene con ustedes dentro de tantos días. El rey se va a acercar. Así es que era enviado un precursor para anunciar la visita del rey y que todos se preparasen y que todos estuvieran listos. Así es que la misión de Juan el Bautista la vamos a ver la próxima semana en la próxima clase, para que todos nos quedemos ahí con la emoción y con la intriga de ver quién era Juan el Bautista. Todos nosotros conocemos a Juan ya, ¿verdad? Pero vamos a ver la próxima semana un poco más acerca de quién era Juan el Bautista, de cómo fue su preparación. Este hombre era excepcional. De hecho, Jesús dijo en Lucas 7:28, que no ha habido ningún hombre más grande nacido entre mujer como Juan el Bautista. Este hombre era un hombre poderosísimo. Pero la próxima semana vamos a hablar un poquito más de él. El tiempo se me ha acabado. Muchas gracias por estar con nosotros en la clase de este día. Hemos arrancado un nuevo tema, hemos dado inicio a un nuevo tema. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy nos introdujimos a este poderoso evangelio y con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a seguir avanzando en lo que Dios nos ha querido dejar escrito en su palabra. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Solo voy a orar rapidito y nos despedimos. Padre, te damos gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros desde el principio hasta el final de esta clase. Te bendecimos en esta hora y te exaltamos. Y te damos gracias por todas las cosas que tú has dejado escritas para nuestra bendición y para nuestra enseñanza en tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga hasta la próxima semana. Hasta pronto.